Escucha tu programa La Palabra que da Vida con el hermano José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos las gracias nuevamente al Señor porque nos tiene con vida, nos tiene aquí con la alegría, con el deseo siempre de poder contemplar las maravillas y la misericordia de Dios. Hoy es un día muy especial como todo. Pero este día también, querido hermano, es importante que hoy podamos meditar la palabra de Dios y nos pongamos a cuenta que Jesús hoy nos lo va a decir, que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. Y en el Evangelio nos va a llenar de la confianza en el Señor, pero sabemos que en la confianza nace la esperanza. Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 7, versículo 21 al 24 y 27. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este momento vamos a pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé la gracia, que nos dé el Espíritu Santo para poder meditar esta palabra en estos breves minutos. No como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, sean bienvenidos nuevamente a la reflexión del Evangelio de este día. Ya jueves, démosle gracias al Señor porque nos permite siempre tener el don de la vida, pero también no solo el don de la vida, sino que nos permite escuchar la palabra de Dios. Y hoy en este Evangelio aprendemos muchas cosas. Para aquellos que piensan que tal vez solo ser un acto muy personal, un acto muy personal en la vida, eso lo va a hacer todo para entrar en el reino de los cielos. Claro, Dios tiene su poder y su infinita misericordia es grande para poder hacer lo que Él pueda y quiera con nosotros. Pero la idea del texto ahora que leemos de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante, es
Lo que Jesús está diciendo, que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Me llama mucho la atención que Jesús se lo dice a sus discípulos. Jesús quiere que los discípulos aprendan a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios manda. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Podemos preguntarnos, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios primero es que nosotros cumplamos los mandamientos, luchemos y vivamos los mandamientos. Y los mandamientos se resumen en dos. Ustedes bien saben, son 10 mandamientos, pero se resumen en dos que Jesús los dijo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esta expresión que Jesús la resume es para que nosotros podamos pensar qué lugar está ocupando Dios en mi vida, pero también qué lugar está ocupando mi prójimo también en el espacio de mi vida. Porque de nada serviría si nosotros decimos amar a Dios y no amamos al hermano. De nada serviría decir que nosotros servimos a Dios y no servimos al hermano. De nada serviría, queridos hermanos, decir que dialogamos con Dios, que platicamos con Dios y yo no me hablo con mi hermano. Esto sería terrible, porque dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, cumplirla. Qué difícil va a ser en el momento. Jesús lo dijo con nuestras palabras en otro texto. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos profecía. Y Jesús les va a decir, no los conozco. ¿Por qué? Porque la acción de la práctica de la voluntad de Dios se manifiesta en lo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar hacia los que tenemos en alrededor. Jesús dice, primero, la voluntad de Dios es escucharlo a Él. Dice, el que está en los cielos, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Escuchar al Señor por medio de su palabra nos lleva a entender dónde yo puedo edificar mi casa, mi corazón, mi vida, mis actitudes, mi forma de pensar. Si yo edifico la casa sobre la roca, voy a entender las palabras que dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, 35 al 36. En adelante, San Mateo capítulo 25. Esto se lo estoy dando como una cita de refuerzo. Dice Jesús, tuve hambre, en el último día diré, vení bendito de mi Padre. Ese es hacer la voluntad de Dios. Porque no puedo decir amar a Dios y no amo a mi hermano. Es terrible porque Jesús es la roca. Jesús es la piedra firme donde yo voy a edificar mi fe, mi esperanza, pero voy a vivir según la caridad, según el amor que Jesús me enseñó. Jesús dijo estas palabras en el Evangelio de Mateo. Vení bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve forastero y me hospedaste. Estuve en la cárcel, veniste a verme. Estuve enfermo y me visitaste. ¿Y cuándo lo hiciste, Señor? ¿Cuándo lo hice, Señor? Cuando lo hiciste con uno de mis pequeños. Edificar mi vida sobre la roca consiste también a no tener una fe sin obra. Santiago lo va a decir en la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Nada me sirve, dice, decir yo tengo fe, pero no tengo obra. Y la fe que nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo, lleva a hacer las obras de Cristo. Cristo sanaba a los enfermos. Cristo se reunía con los pecadores. Cristo se reunía con los publicanos. Cristo se relacionaba con aquellos que eran discriminados, con aquellos que eran marginados. Y esto es hacer la voluntad del Padre. Jesús me enseña a que si yo soy un hombre prudente, voy a edificar mi fe
mi vida, mis actuaciones sobre Cristo, que es la roca. Esto es importante lo que estamos leyendo. Dice Jesús, el que no es, el que escucha, óigame bien, el que escucha también, los dos personajes que representa, los dos hombres escuchen la palabra. Uno es prudente y el otro es imprudente. Allí vamos a nosotros a hacer un autoanálisis personal y vamos a darnos cuenta en qué estamos edificando nuestra vida en este mundo. Porque al final del tiempo no, solo porque hemos dicho Señor toda nuestra vida, esa es la garantía de la salvación. La garantía de entrar al reino de los cielos es hacer cumplir la voluntad del Padre. Y aquí dice, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes y se desató los vientos y dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. La diferencia es que el hombre prudente, vinieron las pruebas, vinieron las circunstancias, vinieron los problemas y no sucumbió a aquella casa. En cambio, el hombre imprudente, diciendo que escuchaba pero no practicaba, sucumbió a la casa. La pregunta es, nosotros hagámoslo al escuchar el evangelio de este día. ¿Dónde quiero edificar mi casa? ¿Dónde la estoy edificando? Mi vida cristiana, ¿en qué la estoy edificando? ¿En una vida de apariencia? ¿En una vida superficial o en una vida de práctica? ¿En una vida de lucha, de esfuerzo? Hagámoslo la pregunta hoy en este día de escuchar el evangelio. Porque el evangelio quiere que nosotros vivamos escuchando y practicando lo que escuchamos. Jesús nos dice, hay que amar, vamos a obedecer, amar. Si Jesús nos dice, no hay que estar en la fornicación, vamos a luchar por no vivir la fornicación. Si Jesús nos dice en su palabra, hay que dejar el adulterio, usted tiene que hacerle caso a dejar el adulterio. Si tiene que dejar un vicio, tiene que dejar ese vicio. Si Jesús nos dice, tenemos que dar nuestra vida por nuestro prójimo, hay que dar la vida por nuestro prójimo. Si Jesús nos dice, hay que servir a nuestro prójimo, hay que escuchar para servir a nuestro prójimo. Esa es hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que nosotros vivamos en comunión. La voluntad del Padre es que nosotros vivamos en unión. La voluntad del Padre es que nosotros practiquemos los mandamientos conforme a su voluntad, no conforme a nuestra conveniencia, no conforme a lo que nosotros queramos, sino a lo que el Señor nos manda a decir. Es triste ver a personas que pueden decir que son religiosas, son practicantes de una religión. Es que no se trata solo de una religión, se trata también de una convicción en lo que el Señor me está hablando y me está diciendo. ¿Qué aprendemos ahora? ¿Qué podemos nosotros? Número 1, pidámosle al Señor que nos muestre siempre, en cada instante, cómo cumplir su voluntad. Primero, escuchándolo a Él. Segundo, llevándolo a la práctica lo que escuchamos. Pidámosle también al Señor construir mi vida sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Esa roca firme de fe que es Cristo. Pidámosle, porque si yo construyo mi vida sobre la roca que es Cristo, la roca firme me va a ayudar a vivir no solo en la esperanza, no solo en la fe, sino en la fe, la esperanza y la caridad. Las 3 virtudes teologales en las cuales yo puedo cimentar mi vida. Fe, porque creo en Cristo. Esperanza, porque confío en Él. Porque de donde nace la confianza en el Señor, nace la esperanza. Pero también la caridad, el amor. De nada me serviría, dice Santiago, tener fe y no tengo obra. Y la fe en Cristo me lleva a cumplir la voluntad del Padre. También la voluntad del Padre, no se nos olvide, es que vivamos conforme al amor pleno, capaz de traspasar toda frontera. Ese amor pleno capaz de traspasar toda barrera. Esa es la voluntad del Padre. Porque muchas veces nosotros los hacemos barreras para vivir el amor. Tanto tienes, decía mi abuelo, tanto vale. Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos invitó a sentarnos con el marginado, con el pobre, con el discriminado. Así nos enseñó, con el leproso, con aquel que socialmente no tenía cabida en la sociedad. Jesús nos invita a poder cortar la barrera, y la herramienta eficaz para cortar la barrera es el amor, la palabra de Dios, la oración, la fe, y lo vamos a hacer
en comunidad, en familia, en iglesia, en la vida social, donde quiera que andemos. Porque Jesús lo dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. Pidámosle al Señor siempre vivir conforme a su voluntad y no hacer oídos sordos a su palabra. Pidámosle al Señor nos ayude a poder vivir lo que hablamos, a poder vivir lo que a veces mostramos, porque no es lo mismo mostrar algo que llevarlo a la práctica. Que Dios y nuestra Madre Santísima, por su intercesión, nos ayude. Y hoy, querido hermano, en la palabra que da vida, también recordemos que estamos en Adviento. Adviento es un momento en el cual nosotros podemos esperar al Señor. Pero ¿cómo lo vamos a esperar? Haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es recordando que nuestro corazón tiene que estar preparado para esa venida de Jesús. Adviento, en esta semana primera de Adviento, que Dios nos ayude a poder vivir según su voluntad. Que Dios te bendiga, hermano. Compartamos el evangelio. Recuerda que estamos por medio del Facebook, pero también suscríbete en la página de YouTube. Lo vas a encontrar por José Ayala, en el cual también tú te puedes suscribir. José Ayala, predicador católico. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo de paz y bien. Alabado sea Jesucristo, hermano. Por siempre sea alabado. Bendiciones.